Hoy queremos visitar una de las ciudades italianas, según dicen, más peligrosas. Quiero descubrir si esto es cierto. Bienvenidos a Nápoles. Todas estas calles están llenas de tiendas. La avenida Marítima, caminando hacia lo que es la plaza de la universidad, me encuentro con esta bella iglesia. Miren el tranvía de Nápoles. Se ve bastante antiguo. Caminando por aquí nos encontramos con este centro comercial Gran Gusto, que tiene restaurantes, mercados, de todo un poco. Vamos a verlo. Llevo aquí 5 minutos y no paran en el paso peatonal. Esto es increíble. Aquí tenemos la entrada del supermercado. Y para acá está como un restaurante. Pensé que era un centro comercial, en realidad es un restaurante y un mercado de comida. Productos como en todos los lugares, así que no los voy a comentar. Bueno, nos desviamos por esta calle porque dice un cartel bien grande, centro histórico, por al lado del supermercado. Ando buscando lo que es la plaza de la universidad y todo el centro histórico. Para empezar por ahí, recuérdense que nos tuvimos que preparar con antelación para hacer todo este recorrido, porque aquí no vamos a estar todo el día en Nápoles, solo desde la 1 hasta las 7 de la noche. Y queremos aprovechar y enseñarle todo lo que podamos. Acuérdense que una de las cosas que más me gusta es meterme por todas las callejuelas, aunque esta es una calle bastante principal porque hay bastantes tiendas. Algo que me da mucha pena y que he visto justo cuando he entrado al casco histórico son los grafitis en los edificios coloniales como este que tengo a mi espalda. Ya sabemos que el grafiti es obra de arte al final, pero debería haber un sitio específico donde puedan los artistas desarrollarse sin tener que pintar los edificios que son antiguos, que más bien deben estar conservados. Llegamos aquí a una gran avenida. Cosa que no me ha gustado mucho es la suciedad de las calles aquí. Una calle tan principal. La decoración. Si les gustaría venir a vivir a Nápoles, pues aquí les voy mostrando algunos precios. Bueno, allá este está vendido, pero algunos precios. 260.000, bueno, esto más bien son 3 locales. A ver, una vivienda, 95.000, que ya está vendida. A ver, ¿qué más? Bueno, aquí tienen una idea. A partir de cerca de los 100.000 euros, yo diría. Para que vean que por todos los lugares está lleno de tiendas. En realidad es muy bonito toda esta zona de tiendas. Mucha ropa vendiendo también y sobre todo ya estamos llegando a la Plaza Amore. Estamos aquí a la Plaza de Amore, hay cosas que están en construcción. Edificios que son bellos. Bueno, llegamos aquí a la plaza del mercado. Muy bonito todo esto. Ahí tienen una iglesia. No me gusta mucho esta plaza. Tienen los edificios. Parece que venden bicicletas porque en realidad hay para todos los gustos y juguetes de niños. Es un bazar. Estamos aquí a la Basílica Santuario del Carmine Maggiore, siendo que es una ciudad bastante antigua porque los edificios son bastante antiguos. Está en la misma Marítima.
Estamos en el centro y miren cómo está esto de sucio. A mí que los servicios públicos no limpian las calles. Estamos hablando del centro. Bueno, y aparte de la cantidad de basura que vemos, recordar que estamos en el centro de Nápoles. Señores, todas las calles están llenas de caca de perro. Todas. Tenemos que ir un poco ahí haciendo zigzag para no llevarnos ninguna. O sea que el civismo, yo creo que falta civismo porque se ve que hay de diferentes días acumuladas y bueno, hasta ahora es la imagen que nos vamos llevando. Sí, hay mucha suciedad. No me ha gustado nada, pero nada esta ciudad. Lamentablemente así. Bueno, eso es lo que es. Seguiremos de todas formas descubriendo otros lugares bonitos, porque estamos solamente empezando el recorrido. Sí. Muy bonita, decoradas, pero fíjense, aquí delante de una gran estación de bus, cómo está todas las calles. He visto que por donde quiera hay un mercadillo, donde quiera la gente pone todas las cosas, tanto en las tiendas como en la parte de afuera. Se vende mucho. La terraza también he visto. Tiendas de dulce. Y me desvié 50 metros porque veo otro mercado, que es por donde quiera se encuentran las calles con muchos vendedores. Qué bonito, miren esto. Esto sí está impactante. Es el marisco ahí fresco. La langosta. No, amplio sí es. Un mercadillo, hay de todo. No lo había visto, porque así se mantiene todo lo que es el marisco fresco. Huevos. Hay de todo. Vinos. La parte de calderos. Frutas, vegetales. Más frutas y vegetales. Cosas navideñas. Muy poco he visto. Pero bueno, algo es algo. Me parece que estoy en mi tierra, Cuba, en La Habana Vieja. Esta zona completa es de mercadillo. Muy bonito. Estamos mirando aquí cosas del gran mercadillo. Muy bonito. Es inmenso. Aquí se termina en esta plaza el mercadillo. Famosa plaza Giuseppe Garibaldi, que tiene una galería y una estación central de Nápoles. Fíjense que veníamos desde allá, desde lo que es la marítima, esta maravillosa plaza. Ya esto es otra cosa, me gusta. Y esta galería Garibaldi, pero es la estación central de Nápoles. Claro que está llena de tiendas. Que debe ser precioso, este arbolito. Seguimos caminando por esta avenida que según el mapa nos lleva al castillo Capuano. Estábamos dando una buena vuelta por todo el litoral para después meternos dentro del casco histórico. Muchas plazas y muchas terrazas. La arquitectura sí es impresionante.
Llegamos aquí al Castillo Capuano, vamos de todas formas a buscar el frente del mismo, los alrededores del Castillo Capuano. Bueno, aquí tenemos el famoso Castillo Capuano, no está en muy buena conservación y la entrada no está por la avenida principal. No se puede entrar, hay un cartel que lo dice. En esta calle, qué colorida. Seguimos caminando por esta avenida principal porque el próximo destino que quiero descubrir es el Duomo, muy similar al de Florencia. Ya lo pueden ver en nuestro canal, una belleza. Estamos en el Palacio de Nápoles, se llama Caracciolo. Ya hemos caminado bastante, pero vamos bien ubicados y en hora. Vemos la family un poco cansada, pero van ahí sin problema. Calles. Bueno, sigo viendo iglesias, pero es que en realidad son tantas que no ni idea tengo de cómo se llama esta. Ando buscando otras cosas. Pues donde quiera hay un puestecito de comida, de fruta, vegetales. Muy bonito. Otra avenida muy grande, llena de terrazas. Y una bella arquitectura. Caminando por esta avenida me encuentro con esta calle que se ve muy comercial. Vamos a descubrirla. Muy bonita, llena de banderitas. Se ve mucho comercio en las calles. Frutas, vegetales, tipo mercadillo allá al final. Bueno, parece, como les dije, tipo mercadillo. Y lo ven. Una zona muy comercial. Seguimos mirando aquí todo este gran mercado. A 3 euros. Demasiado mercadillo, donde quiera. Artesanía. Es interminable la cantidad de cosas que se pueden ver en esta calle, ¿no? Ven aquí, qué bonito, qué decoración más bonita. Esta calle, como tiene fotos, más terrazas. Estamos viendo las calles llenas de cosas para comprar. Miren aquí el famoso panetón, que es italiano. Estoy metiendo por todas las callejuelas, lugares que no son ni transitables por el turismo. Y he visto todo con mucha normalidad. Es todo más fama
¿Qué otra cosa? Claro que tendrán que haber barrios malos como en todas las ciudades, pero no lo creo que sea. Esto es más fama que otra cosa. El tráfico aquí es un caos. Donde quiera hay problemas para pasar. Fuimos a la misma avenida por donde veníamos para ir a una de las plazas más bonitas que se llama Plaza Magna. El edificio sí se ve mucho mejor. Esta fuente qué bonita. Un parque. Entrada de la línea del metro, línea 1. Venimos de allá desde el fondo, desde el final de esta avenida. Después nos desviamos por todo el mercadillo y después seguimos recto. Vamos aquí al museo, se lo voy a mostrar de frente. Esta terraza, qué bonita, qué bien decorada. Dice que está desde el 1920, una dulcería. Y tenemos el Museo de Arte, muy bonito. Ahí es la entrada del Museo de Arte. Bueno, aquí me encontré este gran edificio. Ni idea tengo de lo que es. Esto deben ser las galerías. Es la Galería Príncipe de Nápoles. Esta parte también se ve muy bonita. Algo positivo tienen todas estas excursiones es que se caminan mucho, pero muchos kilómetros. Ya hemos caminado unos cuantos y creo que no estamos ni al 50% de todo lo que quiero visitar según lo que se planificó, pero se disfruta.